El 25 de septiembre de 1513, Vasco Núñez de Balboa, emocionado por su descubrimiento, tomaba posesión del Mar del Sur en nombre del rey de España. 7 años después, en 1520, Magallanes consiguió encontrar el paso del estrecho y cruzar el Pacífico, y en 1522 Juan Sebastián Elcano culminaría la primera vuelta al mundo. Desde entonces se abre un periodo de casi 3 siglos, en los que el Pacífico, aquel inmenso océano recién descubierto, que ocupa 1/3 de la superficie del planeta, sería explorado por españoles en todas las direcciones imaginables. No por casualidad, ese océano sería conocido en el mundo como el lago español. Magallanes y Elcano unieron los mares del mundo. Le siguieron García Jofre de Loaysa junto a Juan Sebastián Elcano, que llevaron a cabo la segunda gran exploración, y le sucedieron Álvaro de Saavedra, Ruy López Villalobos, Miguel López de Legazpi, Andrés de Urdaneta, Álvaro de Mendaña, Pedro Fernández de Quirós, y con ellos, o después de ellos, centenares de personas que en años sucesivos dejaron su huella personal y aproximaron mundos remotos para compartir un espacio humano común. La expedición tras la estela de Juan Sebastián Elcano, que impulsa la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes, pretende replicar aquella hazaña náutica que inaugura los primeros pero decisivos pasos en el proceso mundial de globalización. Llevamos con nosotros un sincero mensaje de amistad de toda España para los pueblos de las cuencas del Atlántico, el Pacífico y el Índico, y junto a este mensaje, nuestro sentido reconocimiento por lo mucho que hemos aprendido de ellos a través de las relaciones culturales, económicas y comerciales que otros españoles pusieron en marcha hace 500 años. El velero Pros zarpó de Sevilla el 10 de agosto de 2019 para replicar íntegramente, con alguna adición, el recorrido de la primera vuelta al mundo. A Sevilla retornará el 8 de septiembre de 2022, después de haber surcado 44.000 millas a lo ancho de 3 océanos. En marzo de 2020, tras recorrer las primeras 11.000 millas, la pandemia del coronavirus detuvo en Perú la expedición, que quedó en cuarentena hasta su repatriación. Casi 1 año y medio después, el Pros retoma su derrota desde el Callao en demanda de Guayaquil, en Ecuador, para iniciar desde allí la travesía del Pacífico. Este es el relato de esa travesía. Hola a todos, hola a todas. Muchas gracias por seguirnos en un nuevo acto conmemorativo del 5º centenario de la circunnavegación de Magallanes y Elcano. En esta ocasión un acto con un contenido peruano, limeño y chalaco muy especial. Pero antes de proseguir, y en nombre de la Embajada de España, queremos expresar nuestra gratitud a la Escuela Naval de la Marina de Guerra Peruana por acogernos hoy en este evento y por acoger, como escucharemos a continuación, al velero Pros y a los navegantes de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Hablaba de la circunnavegación que se viene celebrando en España desde 2019 y hasta este año, 2021,
Y tenemos hoy la suerte de contar con la presencia de los amigos de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, uno de los primeros proyectos presentados y aprobados por la Comisión Interministerial del Quinto Centenario, apoyada fundamentalmente por la Sociedad Estatal Acción Cultural Española, también por el Ministerio de Cultura y por muchísimos auspiciadores privados a los que también damos las gracias. Hablaba también hace un instante del especial sabor peruano que tiene la presencia de la asociación con nosotros y como sin duda alguna tendrán ocasión de escuchar dentro de un momento, esto se debe al hecho de que el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, sorprendió al velero Pros en estas aguas, en las aguas que ven alrededor y que obligó, no las aguas evidentemente, sino la pandemia, obligó a que el barco quedase fondeado aquí, en la Escuela Naval, y a que los tripulantes del velero tuvieran que regresar a España. Ahora han vuelto y por ello tenemos la suerte de estar reunidos una vez más para conmemorar a estos grandes navegantes. Para ello vamos a contar con la presencia de Pepe Solá, presidente de la asociación, ingeniero aeronáutico, licenciado por la Universidad Politécnica de Madrid, jubilado ahora, pero anteriormente directivo de la División de Espacio y Satélites de la principal empresa aeroespacial española, de Airbus, y, como decía, presidente y fundador de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Tenemos también la suerte de contar con otro amigo de la Embajada, con Jorge Ortiz Sotelo, actualmente jefe institucional del Archivo General de la Nación, capitán de fragata en retiro de la Armada Peruana, bachiller en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Estrategia Marítima de la Escuela Superior de Guerra Naval y finalmente doctor en Historia Marítima por la Universidad de St. Andrews, autor de numerosos libros y publicaciones de historia naval, entre los que quiero destacar la biografía de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, un peruano en la Real Armada, que reúne, como hacemos nosotros esta tarde, a ambos países, a España y a Perú, y por último, docente universitario. Pepe Solá nos hablará de la primera circunnavegación y nos hablará también de esta segunda circunnavegación que el velero Pros empezó en 2019 y espera concluir en 2021. Jorge nos hablará de la marina peruana y de la navegación en Perú en el siglo XVI. Con esto continuamos la serie de actividades que desde las administraciones, desde la Administración española se han impulsado y que a través de la Embajada de España en el Perú se han concretado en conferencias de nuestro agregado de defensa, Miguel Ángel Izquierdo de la Iglesia, en el Ministerio de Cultura y en el Club Nacional, ambas en 2019. También la visita del buque escuela Elcano en el año 2020, aunque sí los buenos amigos de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes tuvieron problemas, lo mismo se puede decir del buque escuela Elcano, que tuvo que permanecer anclado en estas mismas aguas sin poder abrir sus puertas e invitar a bordo a la sociedad peruana como habría sido su mayor deseo. Y con esto yo creo que los puedo dejar ya en las mucho más hábiles manos de Pepe Solá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días y buenas tardes. Soy Pepe Solá, soy el presidente de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, una asociación sin ánimo de lucro formada por aficionados a la navegación y aficionados a la historia. Nuestro fundamental objetivo es el profundizar y difundir los valores de superación y esfuerzo de aquellos personajes que hicieron grande la historia de España.
En estos momentos alcanzamos casi la cifra de 200 socios. Organizamos eventos culturales de todo tipo y eventos de navegación, pero nuestro proyecto estrella, en el que ahora estamos concentrando nuestros esfuerzos, es la réplica de la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano, ahora que conmemoramos el 5º centenario de aquella gesta. Pues en efecto, entre 1519 y 1522, Magallanes y Elcano completaron, Magallanes la inició, Elcano la completó, esa primera circunnavegación que en realidad fue el inicio de la globalización, probablemente el hito más trascendental de la era moderna, que fue clave en las relaciones humanas. Efectivamente, hace 500 años pues, el mundo cambió y se inició el progreso realmente. De los 3 acontecimientos que más han influido en el cambio de las relaciones sociales, Internet y las redes sociales ahora, hace poco más de un siglo el nacimiento de la aviación y hace 500 años esa primera circunnavegación, es probablemente esta última la que más ha influido en esa transformación. Desde que se conoce que esos procelosos y tenebrosos océanos son transitables, aparecen autopistas de navegación que unen lo que entonces nos separaba, unen los países ribereños de los 3 océanos, el Índico, el Pacífico y el Atlántico. Y eso fue gracias al coraje de estos 2 personajes, de Magallanes, que lo inició, y de Elcano, que la completó, y a la firme apuesta de la corona española. Magallanes era un soldado al servicio del rey de Portugal, un soldado que había luchado en las Indias y en Marruecos, y era un visionario. Él tenía el firme convencimiento de que se podía alcanzar la especiería por Occidente, en lugar de la ruta tradicional portuguesa. La especiería era muy ambiciada porque las especias era un producto muy valorado en la Edad Media, fundamentalmente para la conservación de los alimentos, además de otros usos como medicinales y cosméticos. Las especias venían de Oriente por largas rutas terrestres desde el siglo XIII, pero con la caída de Constantinopla los turcos cierran el paso y los portugueses aprovechan sus habilidades de navegación para crear una nueva ruta rodeando África y navegando hacia el este hasta alcanzar el Maluco. Bien, como decía Magallanes, tenía la visión de que había un camino más fácil por Occidente e intenta convencer al rey de Portugal, a Manuel I, que rechaza su proyecto porque, bueno, teniendo consolidada como tenía la ruta africana, pues no quería meterse en más jardines. Entonces Magallanes viene a España y le presenta su proyecto a Carlos I, que ambicionaba efectivamente participar en el lucrativo negocio de las especias, y efectivamente firman en abril de 1518 las capitulaciones de Valladolid, con la que concede a Magallanes fondos y la capacidad de crear una armada para dirigirse hacia el Maluco. Magallanes empieza a trabajar en Sevilla y al final, el 10 de agosto de 1519, zarpan de Sevilla 5 naves con una dotación de aproximadamente 269 hombres, entre los que había no solo castellanos, andaluces, vascos, sino que había navegantes de otros países, de Grecia, de Italia, de Alemania y varios de Portugal, a pesar de que explícitamente estaba prohibido que navegasen portugueses, pero efectivamente llegaron a embarcar hasta 26 portugueses en la flota. Bien, Magallanes, a quien hay que reconocerle el mérito de haber emprendido esta aventura, que ya habían intentado otros antes. Cristóbal Colón pretendía lo mismo, pero se encontró con un continente interpuesto. Solís también buscaba el camino occidental a la especiería, pero acabó devorado por los caníbales en el Río de la Plata. Pero Magallanes, que como digo, pues hay que reconocerle este mérito, no fue un buen capitán, no formaba equipo. Sistemáticamente incumplía las instrucciones que Carlos I le había dado, no consultaba con sus capitanes, no informaba de cuáles eran sus intenciones respecto a la derrota a seguir
y al final, además, la expedición pues parecía abocada al fracaso, porque entrando por todos los recodos, por todas las bahías, pues no aparecía el paso. Y sin embargo el invierno avanzaba, los fríos, los vientos tremendos, tempestades y oscuridad. Al final, en la bahía de San Julián, una gran parte de la tripulación se amotina contra su capitán, contra Magallanes. Magallanes corta esa sublevación de manera muy sangrienta, muy cruel, descuartiza a Gaspar de Quesada y a Luis de Mendoza, y a Juan de Cartagena lo abandona en una isla desierta, y nunca se supo más de Juan de Cartagena. A partir de ahí continúa la expedición hacia el sur, atraviesa el estrecho que llama de Todos los Santos, llega allí el día 1 de noviembre, el que hoy lleva su nombre, y saliendo del estrecho, por fin el paso encontrado hacia el Pacífico, arrumba hacia el noroeste y tras 3 meses de durísima navegación y de muchas penalidades para su tripulación, arriba a lo que hoy es la isla de Guam, que llama la isla de los ladrones. A partir de ahí pondrá rumbo a Filipinas, y en Filipinas hace amistad con un jefecillo local y se enzarza absurdamente en una pelea con un jefe rival, infravalorando la capacidad del enemigo. Magallanes pierde la vida. No conseguirá su sueño de alcanzar la especiería. Pero es a partir de ese momento cuando Juan Sebastián Elcano y Espinosa, otro de los capitanes, navegan hacia la especiería, hacia el Maluco, concretamente a Tindore y Ternate, donde cargan ambas naos de especias, en particular del clavo. Espinosa decide volver a España por el este, por el camino que habían venido, pero Elcano, probablemente conociendo que los vientos no le iban a facilitar ese camino, decide volver por la ruta portuguesa, es decir, navegando hacia el oeste, y cruza el Índico de un tirón. Llegado a Buena Esperanza, al cabo de Buena Esperanza, sin desembarcar, toma rumbo hacia el norte para llegar hacia la península, pero la cantidad de penalidades, la falta de víveres, el estado de la Victoria, de la nao que Magallanes con 60 hombres había salido de Ternate, pues le obliga a entrar en las islas de Cabo Verde pues para pedir ayuda. Allí cuenta, como estaba prohibido el que navegasen por esa zona, cuenta que venía de la costa atlántica americana y que una tormenta les había desviado. Pero al final cometen la torpeza de pagar con clavo los servicios prestados, con lo cual los portugueses les descubren y retienen a unos cuantos de sus marineros. Elcano consigue escapar y finalmente llega el 6 de septiembre del 2022 a Sanlúcar de Barrameda con 18 famélicos tripulantes. 2 días más tarde subiría a Sevilla, donde llegaba el 8 de septiembre del mismo año 2022. Bien, esta expedición, esta primera circunnavegación, sin pretenderlo sus protagonistas, fue un verdadero logro científico y tecnológico. Fueron muchas las consecuencias de esta primera circunnavegación para España y para el resto de la humanidad. Primero, se sabía que la Tierra es redonda, pero todavía no se había demostrado empíricamente, cosa que hizo Elcano. Además, se conocieron sus dimensiones reales. Eratóstenes ya había hecho una aproximación siglos antes de la longitud de la circunferencia terrestre, pero esos cálculos parece ser que se habían perdido, porque desde luego Magallanes había infravalorado la distancia que tendría que navegar. Pero muchos más logros salieron de esa expedición. Nuevas tierras, se localizaron nuevas tierras, se encontró el paso entre el Atlántico y el Pacífico, se avanzó bastante en la navegación astronómica, de hecho se crearon nuevos centros de navegación astronómica, la cartografía tomó un impulso realmente importante y se descubrieron nuevas especies y nuevos animales, además de nuevas tierras. A partir de ahí,
centenares de barcos españoles surcan el Pacífico durante los 2 siguientes siglos, de forma que al Pacífico se le llegó a conocer como el lago español. Lo que ahora estamos haciendo desde nuestra asociación es replicar en la mejor manera posible, de la forma más fiel posible, esa primera circunnavegación de Magallanes y Elcano. Zarpamos de Sevilla el pasado 10 de agosto del 2019, justo 500 años después de que lo hiciera Magallanes. Hicimos lo propio de Sanlúcar el 20 de septiembre, también 500 años después de que lo hiciera Magallanes. Llegamos a Brasil, recorrimos la costa atlántica americana, tocando Brasil, Uruguay, entramos en el Río de la Plata, Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto de San Julián, Río Gallegos, y cruzamos el estrecho para subir por la costa pacífica chilena, parando en Puerto Montt, en Algarrobo, y finalmente llegamos a Lima, donde la expedición se tuvo que ver interrumpida por esta infausta pandemia. De manera que aquí quedó el barco. El barco con el que hacemos esta expedición es un ketch, es el Pros, un ketch de 21 metros de eslora, y los tripulantes nos turnamos en cada etapa. Como decía, el barco quedó retenido aquí en el Callao, afortunadamente bien acogido en las instalaciones de la Escuela Naval de la Marina de Guerra del Perú, donde ha permanecido durante casi 9 meses, hasta que quedó fondeado en las instalaciones del Yacht Club Peruano, donde todavía permanece. Bueno, quiero aprovechar para expresar mi agradecimiento a las autoridades de la Escuela Naval, que tan amablemente han acogido el barco durante estos meses. Quiero decir también que nuestra expedición no es un mero viaje a vela, sino que en cada uno de los puertos de arribada pues organizamos una serie de eventos en colaboración con las autoridades locales, con las autoridades diplomáticas españolas y con otras autoridades culturales, en la que bueno, pues contamos lo que estamos haciendo, contamos lo que fue aquella expedición de Magallanes y Elcano y las consecuencias que ello tuvo para la humanidad. Pues en estos momentos estamos en Callao, un pequeño grupo de tripulantes, tratando de poner el barco otra vez a son de mar, porque después de estos 18 meses que el barco ha pasado en estado de semiabandono, pues ha sufrido bastante, tanto de los embates de las aves marinas, que han sido inmisericordias con su cubierta, de la cantidad de fauna acuática que se ha unido al casco y de las tremendas consecuencias de una humedad que prácticamente ha oxidado y enmohecido casi todo. Pero esperamos que en poco tiempo podamos estar en condiciones de reemprender la expedición y nuestro rumbo será Guayaquil. De Guayaquil partiremos hacia Galápagos, donde tenemos la intención de homenajear a su descubridor, Fray Tomás de Berlanga, un religioso de Berlanga de Duero, religioso soriano. De allí partiremos hacia Papeete, Papeete a Guam, Guam Filipinas, y replicaremos el recorrido que a partir de ahí hiciera Elcano. Como decía, Magallanes desapareció en Mactán y Elcano siguió hacia el Maluco, a la isla de la Reunión, Sudáfrica, y subiremos hacia Cabo Verde. Era nuestra firme intención regresar a Sevilla en la misma fecha que 500 años antes lo hiciera Elcano, es decir, el 6 de septiembre en Sanlúcar del 2022 y el 8 de septiembre del mismo año en Sevilla, pero esta larga parada, pues en estos momentos parece que esas fechas las tiene comprometidas, aunque todavía lo vamos a intentar. Buenas tardes y buenas noches, según corresponda en Lima, y en España y en otros lugares. Soy Jorge Ortiz Otelo, jefe del Archivo General de la Nación del Perú, atendiendo a esta gentil invitación que me ha hecho la Embajada de España para colaborar con la presencia del velero Pros y este grupo de amigos de los grandes navegantes españoles, que está llevando a cabo una gesta, porque realmente la pandemia los ha sometido a eso, una gesta que trata de rememorar y conmemorar
los 500 años de la Vuelta al Mundo, empezada por Magallanes y terminada por Elcano. Como todos saben, esta expedición no tocó las costas peruanas, pero de todas maneras fue, como alguno ya ha mencionado, un hito en lo que fue el proceso de globalización del planeta. Me toca a mí no referirme a esta gesta, pero sí quisiera hablar algo sobre lo que fue el Perú de ese periodo y que el largo periodo colonial en el cual pues se produjeron varias iniciativas en el ámbito marítimo. Y para empezar, yo creo que tendría que referir un poco sobre lo que fue la relación de los pueblos andinos con el mar. O sea, lo esencial en el Perú, creo, sigue siendo los Andes. Pero tuvimos pueblos andinos que se vincularon con el mar. Y hubo un sistema muy intenso a lo largo, básicamente, de la costa central y la costa norte. Como sucede en muchos lugares, la facilidad, la riqueza que tiene el mar para proveer sustento, dio origen pues, a comunidades pescadoras que, como en otros lugares también, encontraron formas de ir más allá de la rompiente y construyeron embarcaciones, fueron balsas, básicamente, que permitieron llevar a cabo primero labores de pesca, embarcaciones hechas con totora o enea, o con palo o balsa, y estas embarcaciones fueron creciendo, llegaron a ser realmente significativas. De hecho, el primer contacto que tiene uno de los buques de Pizarro en su segunda expedición es con una de estas balsas, una balsa sustantiva con velamen, con un sistema de gobierno peculiar que no era conocido por la navegación europea en ese momento y que transportaba una gran cantidad de personas. Este sistema perduró hasta principios del siglo XX, subsistiendo o conviviendo con las nuevas tecnologías náuticas que llegaron con los hombres que vinieron con Pizarro y los que vinieron después. A lo largo de ese tiempo hay registro de embarcaciones de este tipo que navegaron entre la costa al sur de Lima hasta Panamá. Con el arribo europeo, el arribo español acá, evidentemente se introdujeron cambios. El Callao se convirtió en el centro, evidentemente en el puerto principal del centro principal político, económico y militar de América del Sur, que fue Lima. Y durante todo el periodo colonial, desde este puerto, han visto ustedes algunas imágenes de la bahía del Callao, bastante protegida, en la práctica controló el Pacífico. Hasta el final del periodo colonial, el 90% de las embarcaciones que surcaban a lo largo del Pacífico estaban basadas acá en el Callao. Y como tal, acá hubo pues una serie de actividades. Desde acá se respondió a las amenazas que debió enfrentar los dominios españoles en el Pacífico. A partir de 1580 se constituyó una armada perteneciente al virreinato, que fue la Armada del Mar del Sur, que subsistió hasta 1746, cuando el puerto del Callao, y buena parte de Lima, pero el puerto del Callao fue destruido por un maremoto. Ahí se perdió las últimas embarcaciones que quedaban de esta armada. Luego de ello vino la Real Armada, que también se estableció en el puerto del Callao, y es la que va a durar hasta el proceso de la independencia. A lo largo de este periodo, evidentemente también desde el Callao se llevaron a cabo una serie de esfuerzos por explorar el Pacífico. O sea, la exploración del Pacífico tiene dos grandes ejes, ¿no? El eje del hemisferio norte, en el cual destacan, dicho sea de paso, algunos peruanos como Bodega y Cuadra o Quimper, que es el primero en levantar un plano de la bahía donde está Pearl Harbor actualmente. Y después en el Pacífico Sur, que es de donde salen de acá las dos expediciones de Álvaro de Mendaña en el siglo XVI, y después la de Quirós, Pedro Fernández de Quirós, en 1615.
uno de los componentes de esta expedición de Quirós va a ser la de Báez de Torres, que va a atravesar el estrecho entre Nueva Guinea y Australia. Es el primero en avistar ese continente, ¿no? Esa enorme isla, ¿no? Y después, en el siglo XVIII, también tenemos un gran esfuerzo que se lleva a cabo en la década de 1770 con las expediciones a las islas de Pascua y Tahití y varias islas más, ¿no? Yo entiendo que el velero va a estar pronto en Tahití y me parece que es una buena ocasión para rendir homenaje a la memoria de Domingo Bonachea, comandante de la fragata Águila que falleció allá, y al soldado de marina limeño, por cierto, Máximo Rodríguez, que pasó un año ahí entre los tahitianos y escribió un memorial que ha sido traducido a varios idiomas. Pero al margen de esos esfuerzos, el Callao, como repito, mantuvo una posición pues, muy importante en el Pacífico. Y esto generó que además de eso, a finales del siglo, desde finales del siglo XVI, se comenzara a preparar acá muy intensamente las medidas para tratar de salvaguardar la seguridad de la navegación, copiando el esquema que se había establecido en la Casa de Contratación de Indias, que era el mecanismo de tener un piloto mayor y un cosmógrafo que aprobara los planos, aprobara los instrumentos y examinara a los pilotos. Acá eso finalmente se cristaliza hacia 1615, cuando se crea el cargo de cosmógrafo mayor del Reino del Perú. Es un cargo que se mantuvo hasta 1874 y su función en esencia era esa. Pero además de eso, en 1791 el virrey Gil de Taboada va a cristalizar un viejo empeño que ya venía de tiempo atrás, que era la creación de una academia para formar pilotos que pudieran navegar con todas las seguridades del caso. Y eso se cristaliza en una Real Orden el 1 de noviembre de ese año, creando la Capitanía de Puerto del Callao y anexa a ella la Academia Real Náutica de Lima, que funcionó bajo la dirección de oficiales de la Armada, pero su primer piloto y en realidad su primer maestro durante todo ese periodo fue un piloto ferroleño, Andrés Baliato, que formó a la mayor parte de los que luego serían la oficialidad y los pilotos del Perú republicano. La academia cesó de funcionar en julio del año 21 y el 1 de noviembre de ese mismo año, ya bajo el régimen republicano, reabrió sus puertas bajo la dirección de uno de sus alumnos, de uno de los alumnos de Baliato, Eduardo Carrasco, que con el tiempo sería cosmógrafo mayor del Perú y contraalmirante de la Armada peruana. Ya en el periodo republicano, evidentemente, esta Academia Real Náutica de Lima, convertida en Escuela Central de Marina, es lo que es hoy día la Escuela Naval del Perú, donde nos encontramos. Y hace ya algunos años, con ocasión del bicentenario de eso, llevamos a cabo los eventos conmemorativos del caso. En fin, evidentemente, en la etapa republicana la vinculación del Perú con el mar ha sido también intensa. Y en estos últimos años creo que cabe destacar un esfuerzo notable que ha llevado la Armada al construir, con apoyo español, dicho sea de paso, el velero Unión, que nos representa ahora en muchos lugares y representa al París como un embajador del Perú a flote. Creo yo que esta apretada síntesis que hago de la relación entre el Perú y el mar es de alguna manera una suerte de homenaje a la gesta que ahora los amigos de los grandes navegantes españoles llevan a cabo y por supuesto un homenaje también a Magallanes y a aquellos que lo acompañaron en las buenas y en las malas, españoles, portugueses, griegos, flamencos, en fin, de muchos lugares, porque finalmente el mar es un espacio
que nos une a todos. Muchas gracias.